Hola, estamos aquí con Felipe González, presidente. Quería preguntarte en primer lugar cómo estás viviendo esta crisis y cómo estás viviendo el confinamiento. Bueno, imagino que como la inmensa mayoría de la gente, llevo 18 días aquí y creo que salvo los imprescindibles, que están haciendo una impresionante labor, los demás, nuestra contribución es de verdad cumplir el confinamiento. Muy bien. Bueno, vamos a entrar un poco en la materia. Hay un gran debate en España y fuera también sobre si esta crisis se podía haber evitado, prevenido, anticipado, mitigado. No sé, ¿dónde te sitúas en este debate? Hombre, diría que eso se va a repetir muchas veces. En mi tierra, en el sur, dirían que a toro pasado pues se especula mucho mejor, pero hay que verlo en el momento en que se produce. Y sobre todo cuando se tenga que hacer un análisis crítico, hay que hacerlo poniéndose en la piel del que tiene que tomar la decisión, el que está a frente del aparato del Estado, el que tiene que liderar la operación. Si no te pones en su piel, es imposible hacer una valoración sensata. Vale. La respuesta española a esta crisis viene mediada por dos variables. Somos un Estado descentralizado hacia abajo, en las competencias sanitarias, con un Estado autonómico muy potente, y también hacia arriba, porque somos un Estado miembro de la Unión Europea. Quería pedirte que analizaras un poco cómo está funcionando el Estado un poco en este sándwich entre la descentralización hacia abajo y hacia arriba. Vamos primero con el Estado y la descentralización. ¿Qué nos está diciendo esta crisis sobre cómo está funcionando la coordinación, nuestro Estado autonómico, etcétera? Bueno, yo creo que está funcionando bien, la evaluación tiene que hacerse día a día y al final habrá que hacer una evaluación definitiva. Yo creo que está funcionando mejor el programa de acción que tiene que ajustarse a la realidad paso a paso que la comunicación. Eh, en cierta medida la comunicación me desconcierta, pero la acción está funcionando razonablemente bien dentro de la inmensa incertidumbre. Mire, el problema es que la única certidumbre que tenemos, y no es plena, es la aportación científica. Esa es la única certidumbre ante una pandemia de esta naturaleza. Y repito, como no es plena, resulta que te tienes que basar en el conocimiento científico y al final, que ese es el papel del Estado, el Estado tiene que responder. Nosotros como Estado descentralizado tenemos que aumentar sistemáticamente la coordinación para que funcione eficazmente. La descentralización hacia arriba, hacia Europa, está fallando. La descentralización hacia abajo, salvo algunos elementos de rozamiento, yo creo que es bastante satisfactoria dentro de la tragedia, del drama que estamos viviendo, que pone a la gente hipersensible. Lo que está fallando es la Unión Europea. ¿Y en qué sentido, en qué has echado de menos o estás echando de menos a la Unión Europea? ¿Más en la respuesta en la emergencia o en la parte que tiene que ver con la respuesta económica y de ayuda económica? Yo creo que en todo. La reacción hacia el repliegue nacionalista niega el sentido histórico de la construcción europea. Mire, ¿cuál es la principal contradicción? La respuesta ante una amenaza es local, pero la amenaza es global. La respuesta local, nacional en este caso, es necesaria, pero para nosotros, yo propuse aquello de la ciudadanía europea, 500 millones de europeos es local, local. El hacer una frontera nacionalista para replegarse a un nacionalismo más tribal nos hace retroceder en el tiempo, muchos años, décadas. La Unión Europea nació con la otra vocación, con la vocación de considerarnos la unión entre los europeos. Y eso está fallando tanto en asumir que la responsabilidad es de todos, porque nos va a llegar a todos la pandemia, y en no considerar que 500 millones
en este rincón que es el suroccidente de Eurasia. En este rinconcito de 500 millones. Se aísla la India y se aísla la India con 1.400 millones de seres humanos. Es que nosotros somos un pequeño trozo del planeta con muchos medios y tenemos que ponerlo a disposición tanto los técnicos, los sanitarios, los de respuesta a la crisis de salud, como los de respuesta a la crisis económica. Y sin embargo estamos viendo el resurgir de los prejuicios y de los estereotipos que ya vimos en la crisis del 2008, de norte-sur, ahorradores, despilfarradores, católicos y protestantes. Esto es particularmente deprimente. ¿Cómo lo combatimos? ¿Cómo superamos la fase de los gritos y los prejuicios y los estereotipos y nos ponemos a trabajar juntos? No es fácil superarlo, pero la pena es que cuando le llegue a todo el mundo, y a todo el mundo le está llegando, y hablo ahora al mundo al que me refiero, que es la Unión Europea, entonces todos estarán más dispuestos. Mire, la evolución del problema más dramático que hemos tenido de ruptura en los últimos años, que ha sido el Brexit, la evolución de Johnson al frente de ese país es la evolución de preferir el aislamiento, Brexit, y ahora decir tenemos que hacerlo de manera conjunta. Bueno, esa evolución se va a producir en todos sitios. El problema es que nos estamos jugando la credibilidad de los ciudadanos europeos en cuanto a la respuesta de todos a una amenaza que es, desde el punto de vista de las consecuencias inmediatas, mucho peor porque afecta a algo tan sensible como la salud, porque azota el miedo, porque agita el miedo, y mucho peor también desde el punto de vista del impacto económico inmediato. Por tanto, en las dos dimensiones, la Unión Europea tiene que responder a sus principios fundadores. No tenemos que olvidar lo que supuso incluso la creación del Consejo de Europa, que es la defensa de la democracia, de los derechos humanos, la defensa del Estado de Derecho y la Unión Europea. Poner en común aquello que nos dividía. ¿Para qué? Para actuar en común, para responder en común. Y en ese sentido, la discusión sobre, o el obstáculo de los eurobonos, ¿te parece que es una discusión en la que debemos centrarnos, o viendo que no hay acuerdo en este momento, debemos sortear ese obstáculo y actuar de otras maneras hasta que resolvamos ese problema, o es el problema central al que debemos dedicar nuestras energías? Bueno, lamento decir que en 2010, cuando presenté ante el Consejo Europeo en marzo de 2010 el informe oral que después presenté en mayo por escrito, yo defendía entonces que hubiera eurobonos a partir del techo mínimo de deuda del 60% previsto en el Pacto de Estabilidad. Ya lo defendí entonces. No quiero desdecirme ahora que la situación es más urgente y más dramática, pero ese es un instrumento clave, pero si hay otro instrumento de la misma eficacia, que se ponga en marcha. Pero tenemos que hacerlo ya. No podemos, todas las tonterías que oigo respecto de la anterior crisis, de una vez tenemos que reconocer que la austeridad llevada al extremo que se llevó en la lucha contra la crisis de 2008 produjo una cantidad de sufrimiento innecesario a los ciudadanos europeos sin ninguna ventaja relativa, y la comparativa la tenemos claramente con Estados Unidos. Salieron antes mucho más eficientemente que nosotros. Y nosotros somos una Unión Europea. Todos los medios tienen que estar disponibles ya. Y si alguien se cree superior, lo pagará muy caro, porque eso es lo que nos pasó en Europa 2 veces en el siglo XX, con consecuencias terribles. Vamos a mirar un poquito fuera de Europa. Nuestros hermanos latinoamericanos también están atravesando esta crisis, también con políticas y aproximaciones muy distintas, algunos con medidas muy parecidas a las nuestras, muy concernidos con la salud y el impacto económico, otros como en México, parece que en una especie de negación o situación muy extraña y muy difícil de explicar. ¿Cómo ves la respuesta latinoamericana y en concreto la situación de México? Bueno, no hay una respuesta latinoamericana para empezar, ¿no?
Y sería raro que la hubiera, teniendo en cuenta que la Unión Europea no es capaz de tener una respuesta teniendo todos los medios a su alcance. Pero no me quedaría en la frontera mexicana. Hay que ver la evolución de Trump, lo que decía hasta hace 15 o 20 días y lo que dice, con esa mentalidad que tiene o ese carácter que tiene del que no sabe y además tiene poder, que es la peor de las necedades y por tanto la peor arbitrariedad, pero aún así han terminado consensuando una política entre republicanos y demócratas que desde hace mucho tiempo no se conseguía. Para América Latina la verdad es que me gustaría que hubiese una coordinación, y en cierta medida trato de estimularla, una coordinación con España, ese área que llamamos iberoamericana, donde haya, por lo menos en la fase de lucha contra el coronavirus, contra esta pandemia, que hubiese una cooperación mucho más estrecha que se puede conseguir entre todos los centros potentes de investigación, entre toda la industria dedicada a eso, las propias fundaciones públicas y privadas, o sea, en cooperación público-privada, para que haya por lo menos un consenso mínimo de cómo se combate la enfermedad y cómo se llega después a superar las consecuencias de la enfermedad. Creo que eso se puede conseguir y la verdad es que por mi vínculo con América Latina, yo llevo 18 días confinado después de 15 días en América Latina, por ese vínculo estoy dispuesto a trabajar, estoy dispuesto a proyectar y a sugerir, pero estamos viendo lo que ha pasado en todo el mundo, ¿eh? El que lo niega primero, el que no se responsabiliza después. Por eso cuando se critica lo que se hace en España, dejo aparte la comunicación, digo, hombre, ¿la comparación con quién? Porque hemos llegado pronto, la tragedia es dura sin duda alguna y la programación es buena. Si conseguimos que haya un área mínima de consenso en cuanto al paquete de medidas que hay que tomar frente al coronavirus y el tratamiento con medicamentos y después la investigación para el futuro. Si lo conseguimos, sería un gran paso. Bien, y luego hay otra derivada que es la geopolítica en toda esta cuestión, en la rivalidad entre Estados Unidos y China, en las nuevas Atenas y la nueva Esparta. ¿Cómo ves el saldo en este momento de la participación o en esa rivalidad? ¿Cómo va a cambiar el coronavirus, ese gran escenario geopolítico de rivalidad entre estas dos superpotencias? Eso es todavía relativamente incierto, porque yo creo que la ventaja relativa de China es una ventaja que se debe a la incapacidad de liderar un desafío global como este que tiene la presidencia de Estados Unidos, que tiene Trump. Y eso le da una gran ventaja relativa, sin duda alguna, a China. ¿Eso significa que la ventaja relativa está en el sistema? Yo no lo creo. La ventaja relativa está en un liderazgo. ¿Por qué? China está contemplando este desafío que nace en China, o parece que nace en China, porque la gripe española hace un siglo no nació en España, pero bueno, está contemplando este desafío como un desafío global. Veamos, lo local es una respuesta necesaria, pero no suficiente, porque se trata de un desafío global. Su propio nombre, pandemia, significa que nos afecta a todos. Bueno, yo creo que la disposición de China para considerar no solo lo local, que obviamente lo considera, sino lo global como pandemia, le da una ventaja relativa que puede perder Estados Unidos incluso con América Latina, con su llamado patio trasero. Vale, y para concluir, has mencionado varias veces la cuestión de la comunicación a lo largo de la conversación. ¿Cómo debe ser la comunicación y el liderazgo político en tiempos de crisis? Tiene que ser austera, es decir, lo más breve posible, lo más directa posible y lo más empática posible con el estado de ánimo de los ciudadanos. Digo, como regla general, austeridad en la información, carácter directo de la información. Es obvio que hay que insistir en que dependemos de la única certidumbre relativa, repito lo de relativa, que es la aportación
técnica, la aportación científica, pero al final la responsabilidad la toma el que está al mando, inexorablemente. Eso es lo que llaman la soledad del poder. Tú ya tienes la información, pero nadie te exime de tomar una decisión. Por tanto, empatía con el estado de ánimo de la gente que está sufriendo, empatía con los que están luchando en primera línea y comunicación austera y directa. Sí, creo que en algún momento, en alguna conversación, has mencionado la liberación que provoca cuando ya no eres presidente del gobierno el no tener un teléfono en la mesilla de noche, ¿no? El no tener el último teléfono que suena al lado. Eso sin duda es una liberación. También es una gran limitación, un gran sufrimiento, porque me obliga a opinar midiendo mucho la opinión. Estupendo, pues muchas gracias. Terminamos aquí. Muchas gracias a la Fundación Felipe González por habernos hecho posible concertar esta conversación y pues mucho ánimo y mucha suerte con el confinamiento. Seguiremos hablando.